Dios le bendiga a todos en el día de hoy. Venimos debajo del tema ¿quién es tu Dios? Y cuando preguntamos esta pregunta, quizá nos lleva a un momento, a una situación en la que hemos pasado, que hemos dicho, de aquí yo no puedo salir, de aquí yo no sé cómo lo voy a hacer, y de repente viene el de repente de Dios y algo sucede en nuestra vida. Y de repente la situación cambia. Y de repente todo lo que vemos como imposible, de repente se hace posible. Aleluya. El día de hoy quiero leer la palabra en 2 de Reyes 17:35. Cuando el Señor hizo un pacto con los israelitas, les ordenó: no adoren a otros dioses ni se inclinen delante de ellos. No les sirvan ni le ofrezcan sacrificios. Adoren solo al Señor, que los sacó de Egipto con gran despliegue de fuerza y poder. Es a Él a quien deben adorar y ofrecer sacrificios. Cuando leemos esta historia y comenzamos a recordar de cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, a mí personalmente me asombra. Y yo digo, wow, Señor. Wow, Espíritu Santo de Dios, ¿cómo es posible que estas personas duraron tanto tiempo quizá esperando poder salir, y cuando llegó el tiempo de salir no querían ir? Se acostumbraron a vivir una vida de estar debajo de los demás cuando eran un pueblo que fue escogido por el Señor. Y así también somos nosotros, que llegamos a un punto donde quizá Dios nos está pasando por una prueba, y en vez de crecer con el Señor nos acomodamos al problema, nos acomodamos a la situación, y cuando ya viene el Señor y cuando ya viene la solución a nuestro problema, quizá decimos, ay Señor, pero esto es todo lo que yo he orado, todo lo que yo he anhelado, todo lo que yo he querido, y como que no sé cómo aceptar lo que puede ser posible. No sé qué voy a hacer después que suceda eso. ¿Qué voy a hacer ahora que ya tú me entregaste todo lo que yo he orado, todo lo que yo he anhelado por tanto tiempo? Y a veces dejamos lo que Dios no quiere entregar a nosotros porque nos acostumbramos a la esclavitud, nos acostumbramos al quejarse, al decir, ay Señor, pero ¿cuándo es que tú lo vas a hacer? ¿Pero cuándo es que va a ser, Señor? Pero dime, pero que ya tú me has hablado tanto. Y el Señor ahí esperando paciente, y trabajando, y nosotros quejándonos. Y algo que me impactó mucho fue cuando leí hace unos cuantos meses, donde decía, la queja hace lo mismo para Satanás que hace la adoración para Dios. Y cuando yo lo leí, yo tuve que leer eso 2 veces. Yo dije, ¿qué? Mi queja, cuando yo me quejo de donde quizás esa prueba que Dios me ha puesto, cuando yo me quejo de donde Dios me quiere llevar, que quizás, ay Señor, ¿y cómo que tú lo vas a hacer? Ay Señor, pero que tú lo puedes hacer conmigo. Pero conmigo, Señor, ¿tú estás seguro que conmigo? Pero Señor, pero es que yo no estoy capacitada, yo no estoy capacitado para eso, yo no me siento digna de poder hacer ese trabajo para ti, yo no me siento digno de poder llegar a ese lugar, a esa meta. Y Dios viéndonos y diciendo, ay, si tan solo me adoraras, si tan solo proclamaras mi nombre, verías que en mí no hay nada imposible. Que en mí lo que para ti parece que no puede suceder, yo soy el Dios de lo imposible. Y algo que a mí me impactó mucho era que hay una adoración que dice, Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Y sé que muchos de nosotros lo hemos escuchado y lo hemos adorado y ay Dios mío, y yo sé que tú lo puedes hacer, pero cuando llegue el tiempo de creer que Dios lo puede hacer en ti, todo se para, todo se frisa, y de repente llega la duda, y de repente llega el miedo, y de repente llega la excusa, y de repente dejas de hacer lo que Dios ha dicho que tú tienes que hacer. Me pasó a mí en estos meses pasados, donde yo llegué a un extremo que yo decía, Señor, pero
tú me estás diciendo que yo voy a hacer esto y que yo voy a llegar a esta meta y que tú me vas a guardar mis pasos para que cuando yo camine yo pueda llegar. Y de repente en mi oración le pedía señales al Señor. Y el Señor comenzaba a cumplir todas las señales que yo le pedía. Y de repente llegó esa promesa a mi vida y yo dije, ¿qué? Y en ese momento yo me sentía como, no, espérate, que eso es demasiado bueno para ser real. Eso es demasiado de lo que yo he pedido, eso es demasiado de lo que yo he anhelado, es demasiado de lo que yo he orado, ayunado, demasiado de lo que yo le he escrito al Señor. Es exactamente lo que yo le pedí. Y yo llegué a un extremo que yo estaba que, Señor, confírmame, Señor, confírmame, Señor, háblame, Señor, háblame, Señor, háblame. Y yo seguro viendo al Señor, hija, pero ya yo te hablé, pero ya te confirmé. Pero ¿cuántas veces tú quieres que te lo confirme? ¿Cuántas veces tú quieres que te muestre si ya yo traje exactamente lo que me habías pedido? Y eso me llevó a mí a entender que muchas veces nosotros oramos para que Dios nos entregue algo, para que Dios nos abra las puertas, ¿verdad? Pero no nos preparamos a nosotros mismos para quizás recibir esa bendición que viene de parte del Señor. Y mira cómo esto puede terminar de un modo no tan bueno. Cuando llegó esa bendición a mi vida y yo pidiéndole confirmaciones a Dios y diciéndole, ay Señor, pero yo no entiendo cómo que tú lo vas a hacer, yo no entiendo cómo esto va a poder ser posible. De repente, al yo no estar preparada para recibir quizá eso de parte del Señor, yo misma comencé a alejarme de ese propósito que Dios tenía conmigo. De repente ya las cosas que yo veía como importantes ya no lo eran. De repente ya las relaciones que yo tenía a mi alrededor se desvanecieron, como dicen. Y tuve que llegar a un punto donde tuve que quedarme absolutamente sola para poder entender, para poder captar quién era Dios en mi vida. Era Dios quizá esa persona que le decimos, Señor, sáname. Tú eres un Dios sanador, un Dios que hace milagros. O quizá era Dios, el Dios que abría mis puertas. Señor, ábreme las puertas del trabajo que tú sabes que ahora mismo no tengo. O quizá era Dios, un Dios de dame. Y yo muy acto y muy fácil para recibir, pero muy difícil para ayudarle para atrás al Señor. Y no fue hasta que yo entré a ese lugar, a ese momento donde solamente estaba yo y Dios, donde no habían voces hablándome y quizá tratando de aconsejarme de cómo hacer las cosas, donde solamente estaba yo y el Espíritu Santo, que yo llegué a entender que al Dios que yo le sirvo no es por lo que Él quizá me pueda entregar, no es por lo que quizá yo pueda ver con mis ojos, porque sin fe no podemos agradar a Dios. ¿Y qué significa la fe? La fe es poder creer en aquel sin ver nada. O sea, es tú creer que Dios te va a entregar ese trabajo aun cuando te están diciendo que te vas a ir. Es tú creer que Dios va a restaurar tu matrimonio aun cuando te llega la nota de divorcio a tu puerta. Es tú creer que Dios va a traer a ese hijo rebelde a sus pies aun cuando tú lo ves entrado en drogas y en mujeres o en hombres. Servirle a Dios, creer en Dios, quizás suena tan bonito y suena tan fácil. Ay, yo creo en el Señor, yo le sirvo, yo lo adoro, yo lo exalto, pero realmente lo estás haciendo. Porque exaltar a Dios no es cuando yo me paro en un altar, en una iglesia y aleluya, gloria a Jehová. Exaltar a Dios no es cuando estamos reunidos todo el grupo de la iglesia y me ponen a orar. Exaltar y creerle a Jehová es en el momento de tu tempestad. Cuando tú dices, los vientos han venido a mi contra y el Señor dice, hey, clamaste a mí, entonces yo te responderé.
¿Y qué hace el Señor? De repente los vientos cesan. De repente lo que parecía muerte se vuelve vida. De repente lo que parecía imposible sucede. ¿Quién es tu Dios? ¿Cómo se llama el Dios que tú le sirves? Porque nos acostumbramos en el mundo a servirle a un Dios que puede hacer las cosas para nosotros. Y cuando llegamos a los pies del Señor, venimos con esa falsa doctrina, con esa falsa enseñanza de que Dios trabaja cuando yo le diga que lo haga. No. Nosotros no podemos tomar ese rol de Dios. Nosotros no podemos ordenarle a Dios. Si no, nosotros fuéramos Dios y Él fuera hijo. El trabajo de nosotros es ser hijo, es ser hija, es ser su servidor. El trabajo de nosotros es llegar a los lugares y cuando lleguemos poder ser una imagen para el Señor. Pero nos olvidamos de eso y queremos tomar las cosas como a nosotros se nos plazca. Tomar las cosas como que porque yo llegué y que porque yo llegué todo tiene que suceder porque yo llegué, y se nos olvida. Aleluya. Se nos olvida que nunca se ha tratado de ti, nunca se ha tratado de mí. Siempre se ha tratado de Él. Aleluya, Él es el Dios altísimo, el Dios todopoderoso, el Dios victorioso en batalla. Y se nos olvida que buscándolo a Él, que entrándonos en su profundidad, Él entonces comienza a trabajar en lo de nosotros. Por eso la palabra de Dios dice: buscar a Jehová de su justicia y todas las demás cosas serán añadiduras. Pero muchas veces decimos: no. Señor, ¿qué es lo que tú me vas a dar para ver si yo puedo hacer lo que tú me has dicho que tú necesitas que yo haga? No. Señor, pero yo necesito ver algo, yo necesito ver que tú lo hagas. ¿Y tú qué hiciste para el Señor? ¿Tú qué le dijiste? Señor, te voy a entregar esto de mí. En mi vida me han tocado muchos momentos donde yo he ido al Señor: Señor, dame. Señor, mira esta situación. Señor, mira esto, mira lo otro. Y el Señor esperando que yo comience a caminar en lo que Él me ha dicho. Y a veces queremos que Él trabaje rápido, que lo haga todo a nuestra conveniencia, y cuando llegan las cosas entonces se nos olvida orar para poder recibir lo que Él ha dicho de nosotros. Se nos olvida llegar a ese momento, llegar a ese lugar donde ya no se trata de lo que tú quieres, de lo que tú necesitas, sino se trata de tener un corazón agradecido hacia el Señor por lo que Él ha hecho, por lo que Él hizo, a mandar a su Hijo a morir en una cruz donde tú y yo lo merecíamos. Y se nos olvida eso. Y de repente solamente pensamos en la cosa que nosotros queremos. Y no sabiendo que a veces van a llegar esas cosas que anhelamos tanto y no vamos a estar preparados por una razón. Porque no supimos entrar a ese lugar de rendimiento con el Señor. No supimos llegar a ese momento, llegar a esa esfera, a ese lugar. Y decirle: Señor, yo sé lo que tú has hablado sobre mi vida. Ayúdame, Padre, a poder realizarlo. Ayúdame, Señor, a seguir esos pasos que tú has puesto delante de mí. Ayúdame a creer. Muchas veces venimos de un lugar de tanto rechazo hacia nosotros mismos que podemos creer que Dios puede hacer cualquier cosa con cualquiera menos con nosotros. Podemos creer que Dios puede entregarle la casa de los sueños a tu hermano o a tu hermana, pero a ti no.
Y eso viene de un lugar de rechazo. Un rechazo contra ti mismo, que tú dices, no, Dios lo puede hacer con cualquiera, pero cuando te toca creer a ti, cuando te toca decir, ay Señor, tú me prometiste y yo sé que lo veré, de repente todo se pausa. De repente esas no son las palabras que salen de nuestra boca. Y la bendición a la puerta está. Y Dios solamente esperando que tú le adores. Que tú le digas, Padre, yo no sé cómo va a suceder. Quizá yo no lo pueda entender. Pero para ti no hay nada imposible. Para ti no hay nada que no pueda suceder, Señor. Y es ahí, en ese lugar, donde Dios dice, mi hija ha clamado a mí. Mi hija me ha adorado a mí. No a lo que yo le pueda dar, no a lo que ella quizá quiera ver, sino ella ha entendido qué significa ser un adorador, qué significa ser aquel que yo ando buscando. Pero para poder llegar a ser ese adorador, esa adoradora que el Señor anda buscando, primero tenemos que llegar a ese lugar de rendimiento y entender quién es el Dios que le servimos. Entender qué significa servirle al Dios que le servimos. Y suena muy bonito quizás en las adoraciones que nosotros escuchamos. ¡Wow! Dios de lo imposible, Dios altísimo, victorioso en batalla, el Dios que abre el mar. Y nos acostumbramos a quizás usar estas palabras y decir y cantar quizá con tanta pasión sin realmente entender quién es ese Dios altísimo. Aleluya. Muchas veces se nos olvida que el Dios que le servimos es un Dios tan poderoso, que es un Dios que sabe resucitar a lo muerto y darle vida, que es un Dios que sabe partir los males en dos para que tú puedas caminar a través de ellos, que es un Dios que aunque te echen en el fuego, entra ahí Él contigo y no te quemas. Y a mí en lo personal, Dios me sacó de varias cosas, y una de ellas siendo varias veces me salvó de la muerte. A la edad de 5 o 6 años yo casi me ahogo en una piscina y había mucha gente alrededor, un ambiente familiar en ese lugar donde solamente estaba nuestra familia en aquel lugar. Y nadie se dio cuenta. Y de repente, toda la agua cubría mi cabeza. Y yo recuerdo bien claro ese momento. Y yo a la edad de 5 años, eso nunca se me va a olvidar, dije, Señor, por favor, sálvame. Y comencé a respirar y respiré. Y de repente estaba respirando debajo del agua. Y duré más de 5 minutos debajo del agua. Y nadie se dio cuenta. Y yo respiraba por dentro y trataba de hacer burbujas con la boca para que alguien pudiera ver. Y caminó un hombre por ahí. Y comencé a hacer burbujas y no se dio cuenta y volvió y se fue. Pasan 7 minutos, 8 minutos. Regresa el hombre. Y de repente, cuando lo veo regresar, digo, wow, Señor, por favor ayúdame, sácame de aquí. Y comienzo a hacer más burbujas y de repente Él entra su mano y me jala para arriba. Y esto me recordó mucho a la historia de cuando Jesús camina sobre las aguas.
Y uno de los discípulos se apea y comienza a caminar y pierde su enfoque por un solo segundo y comienza a ahogarse. Pero Dios entra su mano en las aguas, aleluya, y lo saca. De ese mismo lugar Dios nos puede sacar a nosotros. De ese sentimiento que nos ahogamos. Quizás yo me ahogaba literalmente. Pero ¿en qué agua te estás ahogando tú? ¿Cuál es la situación que te para de poder llegar a lo que Dios ha dicho para tu vida? Quizás te sientes como que, ay, es que ya yo no sé ni cómo orar, no sé ni cómo decirle al Señor. Comienza con una frase muy simple. Jesús, te necesito, ayúdame. Y yo te aseguro que cuando tú hables genuinamente de tu corazón y le digas, Señor, te necesito, Padre, a ti, Espíritu Santo de Dios, no lo puedo hacer sola, ya lo he tratado, Señor, pero no puedo, Espíritu Santo, ayúdame. Verás el de repente de Jehová y Él entrará a tu vida. Y así mismo como le sacó la mano a uno de sus discípulos, y así mismo como a mí me sacaron de las aguas, así mismo lo hará contigo. Quiero recordarte que Dios es un Dios que es muy caballeroso. Y cuando Él no se forza con nadie. Él espera que tú le pidas. Él espera que tú le digas que lo necesitas. No porque Él no conozca tu necesidad, sino porque Él lo quiere escuchar, que venga de ti, para que te muestre a ti quién es el Dios que tú le sirves. Esto ha sido todo por este video. Espero que haya sido de edificación para su vida, y si lo ha sido, por favor compártalo con otras personas para que también lo sea para ellos. Recuerda de darle like, prender la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y suscribirte. Por favor, ya, vamos a suscribirnos.